Invitamos ahora al doctor Jorge Enríquez, si se quiere sentar, acercar. Aquí. No lo he visto. El doctor Jorge Enríquez es actualmente profesor catedrático de posgrado de Derecho Constitucional y Penal de las Universidades Católicas de La Plata y del Uruguay y profesor invitado de las Universidades de San Pablo, CEU de Madrid, Autónoma de Barcelona, Europea de Roma y de Padova. Doctor Enríquez, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a esta Cámara de Diputados, a la cual durante 4 años pertenecí orgullosamente, integrando el bloque de Juntos por el Cambio. En este caso yo vengo como miembro de Profesores Republicanos. Ya habló el secretario general de nuestro espacio, que es el doctor Alfredo Vítolo. Y voy a tratar de, como no escuché algunas otras referencias anteriores, voy a tratar de, ¿cómo te va? Tratar de ser sucinto. Algún compañero mío de bancada me mira, en aquel momento me mira sospechosamente porque sabe que la capacidad de síntesis no es mi fuerte. Me refiero a la diputada Oliveto Lago, para ser más claro, y tiene razón. En el año 2019 nos planteamos con un grupo de diputados si era admisible que alguien que estuviera sospechado de corrupción pudiera ocupar un cargo electivo en representación de la ciudadanía. El sentido común indica que esto era un disparate. Lamentablemente en la Argentina todavía no tenemos una ley de ficha limpia. Quien me precedió en el uso de la palabra hablaba de la impunidad que generaba cuando la corrupción no es combatida. Y yo pensaba en ese momento la cantidad de leyes que son necesarias sancionar y pensaba en leyes vinculadas con la lenidad, que es el beneficio que tiene aquel que declara, el arrepentido, aquellos que... Y por supuesto también 2 leyes que son fundamentales, que son esta de ficha limpia y la otra, la de extinción de dominio, que es algo mucho más amplio que el decomiso de bienes. Y estos términos, entonces, toda esta lucha contra la corrupción nos llevó a que un grupo de diputados presentáramos un proyecto allá por el año 19. Primero lo presentamos en el 18, nos decían que tenía que ser en año no electoral, la entonces mayoría de esta Cámara. Disculpen que a veces uno incurra en detalles de carácter político parlamentario, pero a veces es inescindible hacerlo. ¿Por qué? Porque en el año 18 nos decían que se podía, pero porque como no era año electoral, estábamos totalmente contestes en que eso se podía sancionar, pero no se hizo. Vino el año 19, lo volvimos a presentar, fuimos muchos los diputados, acá estaba recién Fernando Iglesias, Paulo Oliveto, Juan Carlos López, bueno, y por ejemplo Marcela Campagnoli, que fue una gran impulsora de esto, Silvia Los Penato, hasta el infinito podría hablar de diputados de todas las bancadas, Claudia Najul, recuerdo, también de la UCR, Brenda Austin. Y llegó el año 19, se produjeron las elecciones y nos dijeron, bueno, ya pasaron las elecciones, estábamos en el mes de noviembre, próximo a subir el nuevo ocupante de la Casa Rosada, y entonces dijimos, bueno, es el momento, de vuelta con dictamen de comisión, cuando fue al Pleno no se consiguió el quórum porque el entonces oficialismo también se oponía, pese a que faltaban 2 años largos para las nuevas elecciones. Ese proyecto de ficha limpia se inspira en esto que hablábamos, que se habló recién, en Brasil, no solo en Brasil, también hay otras leyes en otros países de la región, como es el caso, por ejemplo, de Colombia o de Perú. O sea que esto no solo fue con motivo del lavallato, algo que se impulsó allá en el 2010 en Brasil, sino que en otros lugares de la región también existía. Básicamente nosotros en aquel momento sosteníamos que en ese proyecto de ficha limpia se impedía ocupar cargos de representación a aquellas personas que hubieran incurrido en delitos dolosos. Luego esto, para favorecer el dictamen de comisión entonces, se circunscribió porque el oficialismo de entonces, estoy hablando del año 19, no quería que se ampliara a otros delitos que no fueran de corrupción. O sea que de esto quedaban afuera
algunos delitos dolosos muy graves. No voy a hacer enumeración porque el Código Penal esto es muy extenso, pero esto evidentemente, como decía, no se compadecía con el sentido común. Y por otra parte decíamos también que era necesario que hubiera dos instancias, el famoso doble conforme. Pero claro, muchas veces la gente se pregunta, con esta maraña de recursos que tenemos por un lado y por el otro lado, con los plazos judiciales que a lo mejor no son los fatales que deberían ser, sino que se extienden sine die. Pensemos que las causas de corrupción tienen un promedio de duración de 14 años, ¿están escuchando bien? Entonces dijimos, pero para darle más certeza a la responsabilidad penal de quien pretende ser candidato y está acusado, demos los 2 años. Reduzcamos también a los delitos de corrupción. Ni así se pudo sancionar en aquel entonces, pasaron 5 años. Nuevamente, poco antes de terminar mi mandato, lo volví a presentar, no tuvieron éxito los diputados que entonces continuaban en sus bancas. Consideramos nosotros entonces que tiene que ser a todo tipo de delitos y también consideramos de que tiene que ser con una sentencia de primera y de segunda instancia. ¿Por qué? Porque algunos dicen que tiene que tener condena firme y volvemos a caer en lo mismo. Condena firme significa que no sea posible impetrar otro recurso ante una instancia superior y esto hace nuevamente que con dilaciones que muchas veces terminan favoreciendo a aquellos más poderosos que pueden contratar abogados que pueden cobrar honorarios muy jugosos para mantener sine die esas causas y posibilitar que aquellos encartados que están ya condenados puedan presentarse a las distintas elecciones. La ley puede, y estos son detalles que quiero puntualizar, la ley puede reglamentar razonablemente porque se nos decía que el tema de la presunción de inocencia se daba de bruces con esto que nosotros estábamos solicitando. Son dos cuestiones totalmente distintas. La presunción de inocencia tiene raíz penal y la limitación a hacer al ejercicio no activo sino pasivo de los derechos electorales tiene raíz político-electoral. Esto entendámoslo. Y por otra parte, porque la ley puede razonablemente, inveterada y pacífica jurisprudencia en nuestra Corte Suprema, dice que las leyes pueden ser, no hay derechos absolutos y que las leyes pueden ser reglamentadas siempre y cuando esas reglamentaciones para lograr facilitar su ejercicio sean absolutamente razonables. Pero teniendo en cuenta que, como más de una vez lo puso de relieve la Cámara Nacional Electoral, la idoneidad es el requisito, artículo 16 de la Constitución, para desempeñar cargos públicos. Es el único requisito que marca nuestra Constitución. Pero un fallo luminoso, a mi juicio, de la Cámara Nacional Electoral 3275 del año 2003, señalaba que se espera de los elegidos cualidades singulares que se les exigen condiciones distintas y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del sufragio activo, lo que estaba hablando recién, ya que no es solamente un derecho, sino que constituye la oferta electoral que cuanto mayor sea la jerarquía del empleo, mayor deben ser las condiciones de elegibilidad y el grado de moralidad que se debe exigir. Dicho pronunciamiento, se recuerda que la Corte Suprema señalaba claramente que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, pero esto no excluye la imposición de requisitos éticos. Fallo de la Corte Suprema 238-183. En el mismo sentido, el ilustre constitucionalista Germán Vidal Campos señalaba que la Constitución no quiere que quien se haya sometido a un proceso penal ejerza cargos públicos, porque el recaudo de la idoneidad tiene que estar con tintes bien claros de las calidades éticas de quien se presente a una elección, y aquel que tiene causas penales pendientes evidentemente no estaría cumpliendo este requisito. El artículo al que me refiero, en el que hablaba Germán Vidal Campos, es el artículo publicado en la Ley 2001, página 539, 2001F, perdón, el derecho a ser elegido y la privación de la libertad sin condena. Una condena confirmada por un tribunal de alzada se compadece perfectamente también con lo que sostiene el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los estados pueden limitar el derecho a ser elegido. En ningún momento habla de condena firme. La Convención Americana
es muy clara en esto y dice que todos los países tienen el derecho de reglamentar los requisitos de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a las características propias de cada uno de ellos. La Constitución, me refiero al artículo 16, la Constitución reformada en Santa Fe en el año 94 fue contundente en este sentido cuando señaló en su artículo 36 que atenta contra el orden democrático aquellos que cometen delitos contra la administración pública que conllevan enriquecimiento, quedando inhabilitados por el tiempo que las leyes lo determinen. Estamos, en definitiva, cuando se habla de esto, cumpliendo con la Constitución, artículo 16, 36, 23 del Pacto San José de Costa Rica, y podría decir que a mayor abundamiento, cuando nosotros propusimos la segunda instancia, era justamente porque entendíamos que era preferible, porque eso incrementaba la certeza respecto de la responsabilidad penal de la persona encausada. Un fallo que a lo mejor puede ser ilustrativo en esto es el fallo Castañeda-Gutman contra Estados Unidos mexicanos, que justamente se refiere a lo que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente se está refiriendo a este punto que yo señalaba, que establece un contenido mínimo de los derechos políticos que luego pueden ser regulados, reglamentados por las respectivas jurisdicciones. En conclusión, cuando se presentó esto, teníamos nosotros como propósito modificar, incorporar como inciso H el artículo 33 de la 23.298, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y, por supuesto, también el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral, Ley 19.945. Creo yo que no voy a abundar en otros detalles, simplemente quiero decir que muchas veces se pensó, y voy a citar a una diputada que hoy tiene mandato en esta casa, la diputada Silvia Los Penato, que muy claramente cuando se señalaba que a lo mejor podía haber un interés particular en que la ley tuviera nombre y apellido, me refiero a un momento histórico y vuelvo con una referencia político-parlamentaria, porque esto fue pocos meses después o 2 años largos después de que apareciera la causa de los cuadernos. La diputada Los Penatos sostuvo entonces, y voy a ser textual, muchos piensan que la ficha limpia tiene nombre y apellido. Se equivocan. La promovemos porque creemos en la igualdad ante la ley. Y esto de que nosotros digamos que creemos en la igualdad ante la ley es realmente lo que ha llevado a que solicitáramos, propusiéramos este pleno entonces, como hoy lo están proponiendo distintos diputados, y veo que el cambio de época está señalando que esta ley cada día resulta más imprescindible, porque, y con esto ya concluyo, puede estar pasado mi tiempo, ¿no? Controlador, doctor, ¿vengo bien? Bueno, por eso a veces uno se apura en decir todo porque tiene tantas cosas para comentar de esto, pero creo que los argumentos fundamentales son los que se refieren con la transparencia y la ética que quienes ejercen cargos públicos deben de tentar. Creo yo en esto que la gente está reclamando. Cuando una consultora, D'Alessio, hace unos años atrás hizo una encuesta, señaló que el 61% de las personas, 65%, querían que hubiera ficha limpia. Y eso que es una sociedad donde, a diferencia de lo que pasaba en Brasil, que los porcentajes eran mucho más altos, la nuestra es una sociedad donde estos temas se mezclan con cuestiones ideológicas. Y creo que este tema, la corrupción, tiene que ser una política de Estado que debe ser compartida por todas las fuerzas políticas, como decíamos siempre y como también lo ha señalado en más de una oportunidad autoridades, la corrupción mata. El Papa Francisco mismo decía que el peor de todos los pecados, aquel que no se puede perdonar, es el pecado de la corrupción por las consecuencias nefastas que tiene una sociedad. Y si no, veamos lo que pasa cuando se le da carta blanca a la corrupción, las consecuencias nefastas que tiene, como hemos pasado en nuestro país. Quiero simplemente diciendo que esto es una demanda social, una demanda que la sociedad reclama, porque la sociedad quiere que en aquellos cuerpos legislativos o de otro orden, ejecutivos, que sean electivos, o sea, que representen la voluntad popular, vayan los más aptos, los más idóneos, independientemente de
razones políticas, independientemente de razones de género, independientemente de razones éticas, de razones étnicas, tienen que ser aquellas personas que sean las más aptas, porque la ciudadanía está harta de que se transformen muchas veces los cuerpos políticos en refugio de delincuentes. Vamos a dar un gran paso, van a dar ustedes un gran paso si sancionamos esta ley, porque evidentemente vamos a fortalecer el sistema democrático en la República Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Enríquez.